Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a trabajar una nueva sesión de aprendizaje en el área de personal social. Nuestro tema de hoy es valoremos nuestros recursos naturales. Chicos, ahora vamos a observar la imagen. La imagen que estamos observando es la de nuestro mapa del Perú. Y dentro de nuestro mapa del Perú, ¿qué imágenes observamos? Observamos animales, plantas, agua, ¿sí? Chicos, estas imágenes que son elementos o componentes que conforman nuestra naturaleza, ¿cómo se llamarán? ¿Cómo creen ustedes que se llama lo que estamos observando dentro de nuestro mapa, ¿no? Como son el agua, los animales, las plantas. ¿Cómo creen ustedes que se llame? ¿Y qué son recursos naturales? ¿Alguna vez has escuchado mencionar sobre los recursos naturales? Estos elementos que acabo de mencionarte o los que estamos observando, ¿serán recursos naturales? ¿Y habrá recursos naturales que se acaban o todos duran para siempre? ¿Tú qué crees? Chicos, ahora vamos a conocer sobre qué son los recursos naturales. Entonces, vamos a recordar. Los recursos naturales son los elementos que la naturaleza nos ofrece en forma espontánea, es decir, sin que intervenga la mano del hombre. Los recursos naturales racionalmente explotados sirven para satisfacer las necesidades humanas, de lo contrario, se extinguen, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué son los recursos naturales. Hemos recordado también que estos recursos son elementos que la naturaleza nos ofrece en forma espontánea, dice, sin que intervenga la mano del hombre, ¿sí? Entonces, ahora vamos a conocer cuáles son estos recursos. Ahora vamos a conocer cuáles son los tipos de recursos naturales. Tenemos dos tipos de recursos naturales, que son los recursos renovables y los recursos no renovables. ¿Qué son los recursos renovables? Son aquellos que tienen la capacidad de regenerarse en la medida que se extraigan a una cantidad menor a la de su recuperación natural. Es decir, que estos recursos, que por más que se utilicen, no se agotan. Como por ejemplo, observamos ahí, ¿no? Los animales, las plantas, también la luz del sol, el viento, el agua. Y los recursos no renovables tienen una capacidad de extracción y aprovechamiento con un tiempo de duración limitada en espacio y tiempo. No tienen posibilidad de renovarse. Estas son las que existen en cantidades fijas sobre la Tierra y tardan millones de años para regenerarse. Como por ejemplo los combustibles, el petróleo, ¿sí? Y también los minerales, el oro, la plata y el cobre. Ahora vamos a hablar sobre la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo podemos conservar los recursos naturales? Debemos conservar los recursos naturales suficientes para el futuro, evitando que su uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente, el hombre y otros recursos. La conservación de los recursos naturales implica utilizarlos con prácticas que eviten su deterioro y regenerar lo que están degradados, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos conservar nuestros recursos naturales y también evitemos la contaminación del agua, del aire, el suelo y también de nosotros mismos, ¿sí, chicos? Porque la contaminación muchas veces depende de la mano del hombre,
¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que contribuir para el cuidado de nuestros recursos naturales. Chicos, ¿y por qué será importante los recursos naturales? Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de los recursos naturales. Los recursos naturales adquieren un valor económico cuando son explotados apropiadamente, es decir, cuando se convierten en riqueza. Un país con abundantes recursos naturales, pero que no los explota, seguirá siendo un país pobre. Pero es muy importante tener en cuenta que la explotación de los recursos debe ser racional, es decir, cuidando que estos no se depreden ni se agoten. Entonces, los recursos naturales tienen gran importancia también para la familia, pues hacen posible la satisfacción de las necesidades vitales, como la alimentación, el vestido, el calzado, la salud y la vivienda. Entonces, es muy importante que cuidemos nuestros recursos naturales. Bien, chicos, ahora van a escribir las actividades en el cuaderno de personal social. Van a empezar escribiendo la fecha del día de hoy, lunes 8 de junio del 2020. Luego escribirás el título del tema que hemos trabajado, Valoremos nuestros recursos naturales. Y a continuación escribirás las preguntas en tu cuaderno. La primera indicación que te dice es, completamos los siguientes espacios. Aquí habla sobre los recursos naturales. ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores hablamos de dos tipos de recursos naturales? Entonces, aquí en la primera pregunta te dice, según su uso a los recursos naturales, ahí vas a tener que completar el tipo de recurso natural, según lo que dice a continuación. Son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son ahí tienes que completar el espacio en blanco. Para esto, regresa a las diapositivas anteriores donde hablamos sobre los tipos de recursos naturales que hay y recuerdas, lo lees y lo completas aquí en el ejercicio, ¿sí? Luego, en la letra B te dice los recursos naturales. Aquí también tienes que completar a qué tipo se refiere. Recuerda que son dos tipos, ¿verdad? Ahí tienes que completar si es recurso natural renovable o si es recurso natural no renovable, ¿sí? Entonces, vas a completar ahí los espacios en blanco para que las oraciones tengan un sentido, ¿sí? También aquí te dejo un ejemplo donde dice, por ejemplo, el petróleo tarda millones de años en formarse en las profundidades de la Tierra y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. Este ejemplo se refiere a los recursos de la letra B. Y ahí, ¿cómo se llamará el recurso? ¿Qué tipo de recurso es? ¿Renovable o no renovable? Ahí tienes que completar, ¿sí? Muy bien, está clara esta parte, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a la siguiente actividad. En la diapositiva anterior, las preguntitas se trataba sobre los recursos renovables y no renovables, pero según su uso. Aquí en la indicación 2 vas a escribir según su origen. Y también vas a completar. ¿A qué se refiere? Si son los recursos renovables o los recursos no renovables. Solamente tienes que completar. Recuerda leer las diapositivas anteriores para recordar de qué trata cada recurso, ¿sí? Lo mismo vas a hacer en la letra B y en la letra C. Luego, en la actividad 2, donde dice completamos el siguiente esquema, ahí obviamente lo que vas a hacer es dibujar un esquema. ¿Pero de qué trata? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Miren, niños, este es el esquema que tú tienes que copiar en tu cuaderno de personal social para que completes los espacios en blanco, para que completes qué son los recursos naturales. Mira, aquí dice los recursos naturales son. ¿Qué son? Tienes que completar en el rectángulo que está vacío. Luego dice, se dividen en. ¿Cuántos tipos de recursos naturales son? ¿Te acuerdas? Tienes que escribir los dos nombres de los recursos naturales y
a cada recurso o a cada tipo de recurso tienes que escribirle 2 ejemplos. Mira, aquí 2 ejemplos para cada tipo de recurso natural. ¿Sí? De esta manera vas a completar tu esquema, ¿sí? Tu esquema, que este esquema es un mapa conceptual. Bien, chicos, en esta tercera actividad tienes que investigar y luego escribir según la indicación que te pide en la letra A, donde dice menciona 5 recursos naturales renovables y 5 recursos naturales no renovables. Ahí tienes que escribir según la indicación. Luego, en la letra B, te hace la pregunta, ¿qué recurso natural no renovable está en peligro de agotarse? ¿Por qué? Tienes que fundamentar la respuesta de la pregunta. La respuesta que tú escribas, según la pregunta, tienes que fundamentar, ¿sí? Muy bien. Y por último, en la pregunta C, te dice, ¿qué sucedería si un recurso natural renovable se explota indiscriminadamente? Aquí tienes que escribir tu opinión. ¿Qué sucedería? Según la explicación que te he brindado durante la sesión, entonces tú tienes que sacar, según tu criterio u opinión del tema, ¿qué sucedería si un recurso natural renovable se explota indiscriminadamente? ¿Sí? Muy bien, entonces yo los dejo. Terminamos nuestra clase de personal social y nos encontramos en una nueva clase. ¿Sí? Que tengan un bonito día, cuídense mucho. Un abrazo virtual para todos.